Honduras es el país más peligroso para los activistas que defienden la naturaleza si se considera en este caso el número de muertes sobre el total de la población. Según datos de la ONG Global Witness, que investiga precisamente abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, entre el 2010 y el 2015, 109 activistas del ambiente y la tierra fueron asesinados. En números absolutos, el peor escenario es el de Brasil, donde murieron 20 ambientalistas en el año 2014. Sin embargo, la ONG resalta que las cifras de crímenes contra activistas en Honduras son una estimación conservadora, ya que muchos casos no llegan a ser conocidos por la opinión pública. Y desde Londres nos acompaña Billy Kite, encargado de las campañas en la organización defensora de los derechos humanos Global Witness. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, gracias por recibirme. Bienvenido. ¿Qué cifras manejan en su organización de muertes violentas en Honduras? Bueno, mi ONG, Global Witness, recopila datos sobre cuánta gente han sido asesinados por su trabajo de defensa del territorio y medio ambiente. En Honduras, desde 2010 y 2015, 109 personas han sido asesinadas por su defensa legítima de sus derechos a la tierra y del medio ambiente. Es el país per cápita más peligroso del mundo. Yo quería preguntarle por qué los activistas ambientales se han convertido en presa fácil de la violencia en ese país. Porque hay un contexto de impunidad casi total en Honduras en términos de la investigación sobre las amenazas y ataques y el uso de criminalización en contra de esos activistas. El Estado no está cumpliendo con proteger a los activistas. Muchos de ellos tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana que tendría que obligar al Estado a protegerles, pero en muchos casos eso no se está cumpliendo. Señor Kite, 6 de los 8 casos conocidos en 2015 fueron indígenas. ¿Por qué se presenta esta población como la más vulnerable? Bueno, desafortunadamente el Estado hondureño no ha ejercido la presión para poder hacer justicia en el país sobre este asunto. O sea, muchas amenazas que reciben las activistas no se están siendo investigados. Y además, gente como Berta Cáceres, que fue asesinado la semana pasada, tenía supuestamente protección por parte del Estado, pero no se está haciendo cumplidos por el Estado. Entonces, además, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha promovido inversión extrema en las industrias extractivas, la agroindustria y los proyectos hidroeléctricos. Y muchos de esos sectores son el enfoque de muchos de los ataques en contra de esos activistas. Ahora, ¿por qué muchos de estos asesinatos no se conocen, no salen a la luz pública como tal? Bueno, la población indígena desafortunadamente ha tenido una historia de discriminación en el país. O sea, a pesar de que sus derechos están en las leyes internacionales, ¿no? Y Honduras ha firmado muchas de esas leyes que supuestamente garantiza el derecho de ser consultados, ¿no? Por cualquier desarrollo que se prende en las regiones donde hay más pueblos indígenas. Bueno, pero bueno, los derechos indígenas no se están siendo respetados en el país. Muchos de ellos viven en situaciones de extrema pobreza y no tienen el acceso a la justicia o a los medios de comunicación como otros activistas que quizás viven en las ciudades urbanas, por ejemplo. Entonces realmente es una tragedia. O sea, la situación de los pueblos indígenas en el país, en Honduras, ha sido pues una tragedia. Ante esta alarmante situación, señor Kite, ¿cómo ha actuado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, porque no hay un sistema de monitoreo por parte del gobierno, una razón.
no están monitoreando los ataques y los muertos de estos activistas que tendrían que hacer. Y segundo, se supone que los medios en el país, algunos no tienen la capacidad para reportar sobre esta dinámica. Y tercero, porque lamentablemente Honduras no es un país que suele salir en las noticias. Entonces es más fácil pues no responder porque no hay presión internacional sobre este asunto, por ejemplo. Quería preguntarle también cuál ha sido la función como tal de su organización, de la organización Global Witness, en medio de todo este conflicto, de todo este panorama. Global Witness es una ONG que desde 2012 estamos siguiendo este tema muy de primera mano, porque un colega nuestro fue asesinado en Camboya en 2012. A raíz de eso, estamos haciendo cabildeo con los gobiernos, con la comunidad internacional, para que se haga este tema algo importantísimo que tendría que brindar los gobiernos internacionales y también los países domésticos donde se está sucediendo estas problemáticas, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo a la comunidad internacional y los gobiernos que den protección a estos activistas, que investiguen los casos de amenazas contra esa gente, porque esa gente básicamente son las únicas gente que se están perdiendo sus vidas para salvar su territorio, para salvar el medio ambiente. Es un tema, pues, importantísimo al final. Sí, claro que sí. Quiero agradecer a Billy Kite, encargado de campañas en la organización defensora de derechos humanos Global Witness, por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.